tardes y bienvenidos al programa Historia y Actualidad. Hoy vamos a debatir sobre el pasado histórico influye en el presente y cómo podemos aprender de él para evitar cometer los mismos errores. Para ello contamos con tres invitados expertos en el tema: el profesor Kevin, la periodista Jazmín y el politólogo Toshiro. Empezamos con una pregunta general. ¿Qué importancia tiene la Segunda Guerra Mundial para entender el mundo actual? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias, moderador. Creo que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más importante del siglo XX y que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Entre 1939 y 1945, Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. La guerra causó millones de muertes, tanto de civiles como de militares, y dejó secuelas económicas, sociales y políticas que todavía hoy se pueden apreciar. Por ejemplo, la guerra dio lugar a la creación de las Naciones Unidas, a la emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, al comienzo de la Guerra Fría, el proceso de la descolonización de Asia y África, a la división de Alemania y Corea, a la ocupación de Japón y a la fundación del Estado de Israel. Además, la guerra supuso un avance tecnológico y científico sin precedentes, pero también una muestra del horror que puede provocar el ser humano, como el Holocausto o el uso de armas nucleares. Muchas gracias, Kevin. Jazmín, ¿qué opinas sobre la relevancia de la Segunda Guerra Mundial? Estoy de acuerdo con Kevin en que la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento clave para comprender el mundo actual, pero creo que también hay que tener en cuenta los conflictos que surgieron después y que tienen su origen en las consecuencias de la guerra. Por ejemplo, la Guerra Fría fue una confrontación ideológica entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, que duró desde 1947 hasta 1991 y que estuvo marcada por la carrera armamentística, la carrera espacial y las crisis diplomáticas y las guerras proxy o indirectas en países como Corea, Vietnam o Afganistán. También hay que mencionar los conflictos étnicos y religiosos que se han dado en México. En Medio Oriente, África o los Balcanes, como consecuencia de las fronteras artificiales creadas por las potencias coloniales o por las Naciones Unidas. Por ejemplo, el conflicto árabe-israelí se remonta a la Declaración de Independencia de Israel en 1948 tras el plan de partición de Palestina propuesto por la ONU en 1947. Otro ejemplo es el genocidio de Ruanda en 1994, que fue resultado de las tensiones entre las etnias Hutu y Tutsi originadas por el colonialismo belga. Gracias, Jazmín. Toshiro, ¿qué opinas tú sobre este tema? Bueno, yo creo que tanto Kevin como Jazmín han hecho un buen repaso de los hechos históricos más relevantes que se derivan de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a mí me gustaría enfocarme más en el aspecto moral o ético. Creo que la Segunda Guerra Mundial nos enseñó algunas lecciones muy importantes sobre los valores humanos, los derechos y la responsabilidad colectiva. Por un lado, la guerra nos mostró lo peor de la naturaleza humana, como el racismo, el totalitarismo, el fanatismo, la violencia y la crueldad. Sin embargo, por otro lado, la guerra también nos mostró lo mejor de la naturaleza humana, como el heroísmo, la solidaridad, la resistencia, la creatividad y la esperanza. Creo que tenemos que recordar siempre el sufrimiento y el sacrificio de las víctimas y los héroes de la guerra, pero también tenemos que aprender de sus errores y sus aciertos para construir un mundo más justo, más pacífico y más humano. Creo que esa es la mejor forma de honrar su memoria y de evitar que se repita una tragedia como la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, Toshiro. Bueno, hemos llegado al final de este debate. Quiero agradecer a nuestros invitados por sus interesantes aportaciones y a ustedes por su atención. Espero que hayan disfrutado de esto y aprendido algo nuevo sobre el pasado histórico y su relación con el presente. Hasta la próxima.